Comenzamos este primer capítulo de toda esta parte nueva de Deslealtad, que tiene que ver con un segundo tomo que estamos adelantando y que ya tuvimos oportunidad de ver algunos capítulos. En este capítulo pues comenzamos tratando de establecer una empresa en que se mueve, cómo se va moviendo una empresa dentro del mercado y cómo se va moviendo dentro de una economía y cuál es particularmente la ubicación de una empresa dentro de todo un componente de mercado, un componente de economía. Iván, gracias por aceptar esta invitación para tener una conversación acerca de la deslealtad. Estoy adelantando un proyecto que deviene de algunas partes del derecho que yo consideraba que son importantes transmitir de una manera simple. Este es un segundo tomo que estamos haciendo de diferentes formas para poder transmitir una información y que la gente la pueda conocer a través de internet y que no tenga tampoco que pagar mucho por entender algunos temas que son jurídicos y que son de la mayor importancia. Dentro de esto, segundo tomo, he intentado volver a hacer algunas entrevistas con algunas personas que pueden estar cercanas al arte o que tienen alguna cercanía con humanidades. Usted, que es una persona, que es un artista, que ha estado en televisión, que ha estado en cine, en múltiples obras de teatro, es una persona que para mí resulta muy importante entrevistar y saber su opinión y su conocimiento acerca de algunas preguntas que tengo para usted. La primera pregunta es la siguiente: usted en esas diferentes obras de teatro y series de televisión que ha estado, ha jugado el papel de protagonista y de antagonista. He pensado siempre, no soy el más experto en televisión y en diferentes libretos, es que muchas veces el antagonista es una persona que no es tan leal y la pintan como una persona que traiciona o que tiene algún tipo de concepto que va en contra de lo que generalmente debería comportarse una persona dentro de una sociedad. Le pregunto, ¿por qué será que siempre o que generalmente un antagonista es una persona que traiciona esos valores o que es desleal con unos valores? Sí, normalmente digamos que en las estructuras dramáticas se pintan diferentes roles dentro del propio esquema, ¿no? Entonces tenemos un rol protagónico femenino, protagónico masculino, antagonista masculino, antagonista femenino y personajes de reparto, que son aquellos quienes abrigan la historia para que los dos protagonistas logren la identificación o un efecto de representación o mimético frente al televidente o frente al espectador teatral o de cine, ¿sí? Con respecto, digamos, al personaje del antagonista, el personaje del antagonista siempre está visto claramente como el malo dentro del propio esquema. ¿Por qué? Porque representa los no valores sociales. El antagonista es el que, digamos, viste una piel de oveja exteriormente, pero en el fondo es el lobo, ¿sí? Dentro de la misma estructura. Entonces, ¿qué te puedo decir de los personajes antagónicos? Digamos que los personajes antagónicos en nuestro país, porque puedo hablar de nuestro país porque finalmente es donde he trabajado, generan en el espectador, en lugar de un rechazo, la mayoría de las veces es una aceptación. Y es muy loco ver cómo se transgrede el valor social de lo que debe ser a lo que no es. Es decir, que en mi concepto lo que te puedo contar es que nuestra sociedad trastocó los valores. Lo que está mal está bien y lo que está bien está mal. ¿Se admira entonces de alguna manera al desleal? El personaje antagónico siempre tiene como más libertades que el protagónico. ¿Por qué? Porque el protagónico es el personaje del deber ser, el bien portado, aquel que representa los valores, ¿sí? Entre ellos la ética, la lealtad y otros tantos. Mientras que el personaje antagónico representa lo que no está bien, pero más sin embargo en nuestra sociedad colombiana es ese personaje es el que no es el bobo, es el vivo. Entonces, el vivo vive del bobo y el bobo de papá y mamá, ¿no? ¿Sí? Entonces, digamos que en el personaje del antagonista, la gente se identifica con él, puesto que es que así deben ser las cosas. Es ser abeja, es ser avión, ¿ves? Es tener la ventaja frente al otro. Ya habría que ver dentro del universo de cada individuo qué es ser leal
o desleal, ¿sí? Porque habría que plantearlo así, es, digamos que para un personaje antagónico y para el protagónico lo rigen X cantidad de valores, pero resulta que la lealtad para este no es lo mismo que para este. Habría que evaluar es, dependiendo de lo que cada uno desempeñe, o en el mercado, o en el nicho, o en el contexto donde cada uno esté, qué es ser leal y qué es ser desleal. Cuando hablamos como tal de deslealtad, desde el punto de vista de comercio, siempre estamos hablando de una empresa. Eso quiere decir que tenemos que en este momento tratar de ubicar el concepto de empresa alrededor de dos grandes ramas que ocurren dentro de la ciencia económica. Por una parte es el mercado y por otra parte es la economía. En esa medida vamos a tratar de establecer cuál es la ubicación particular que tiene una empresa dentro del mercado y cuál es la ubicación particular que tiene una empresa dentro de la economía. En ese concepto o en esa situación, lo importante es tratar de determinar qué dice un libro de marketing acerca de cómo se hace empresa y qué dicen los libros de economía respecto de cuál es la ubicación de una empresa dentro de la economía. Si tomamos este camino o tomamos este camino, más o menos la conclusión va a ser la misma, pero lo importante es ubicar la empresa desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de marketing. En esa medida, ¿qué dice un libro de marketing? Un libro de marketing dice lo siguiente, y es, dentro del mercado aparecen 6 etapas que son importantes tener en cuenta para saber qué hace una empresa dentro de ese mercado. Una empresa, ¿qué hace? Un empresario, ¿qué hace inicialmente? En la primera etapa, un empresario busca un sector económico donde puede participar, es decir, donde puede ingresar. Cuando hablamos del ingreso de una empresa al mercado, eso es un poco más elaborado. Un empresario lo que hace es, primero, tener dinero para invertir. Segundo, determinar el sector económico donde él quiere invertir. Eso quiere decir que va a haber diferentes alternativas que él puede determinar y que él va a verificar si efectivamente ese sector económico le va a dejar una rentabilidad, porque finalmente es un negocio. Y cuando hablamos de negocios es que hay dinero de por medio, y si hay dinero de por medio es porque hay que determinar efectivamente si esa inversión va a tener un retorno para esa persona. Y si va a tener un retorno para esa persona, hay que determinar los diferentes sectores económicos donde puede participar, pero el que más rentabilidad le da, y eso viene de costos, de competencia, eso depende también de las exportaciones e importaciones que se pueden hacer, de los canales de distribución, de los vendedores de insumo. Tiene una gran cantidad de variables para verificar. Entonces un empresario lo primero que hace es ingresar. Después de que un empresario ingresa al mercado, viene una etapa posterior al ingreso, que es la etapa de la distinción. ¿Qué significa la etapa de la distinción? ¿Qué significa la etapa de la distinción? Es una etapa donde un empresario tiene que determinar cuál va a ser la denominación que va a tener para saber cómo va a ser identificado dentro del mercado. Como un consumidor va a saber qué es él. Y ahí vienen dos puntos particulares. Por una parte, el nombre comercial y por otra parte, la marca. El nombre comercial identifica al empresario y la marca identifica el producto. Es decir, cómo se llama el fabricante, por llamarlo en términos de fabricante, y el fabricante cómo denomina sus productos. Y esa es la etapa de la distinción, es cómo dentro del mercado, de manera especial, puede un comerciante determinar las denominaciones propias de su producto, y con esas denominaciones que va a ser conocido y distinguido. Porque no solamente es que va a ser conocido, y es la reputación, sino también es cómo va a ser distinguido respecto de otras personas que venden esos productos o otras personas que fabrican esos productos. Después de esa etapa de la distinción, que son los nombres y las marcas comerciales, los cuales pues evidentemente hay que registrarlos en la oficina particular de cada país que tenga en su cabeza la labor de inscripción de esas denominaciones. Posteriormente de eso, de la etapa de la distinción, viene una tercera etapa. La tercera etapa es la etapa de la publicidad. En la etapa de la publicidad, ¿qué ocurre? En la etapa de la publicidad, ya ese empresario que ingresó, que determinó el sector económico donde iba a participar, que igualmente ya tiene unos signos distintivos que son nombre y marca comercial, viene y saca una publicidad. En sí, ¿qué es la publicidad? La publicidad es la forma que toma un empresario para que de alguna manera
el público lo conozca no solamente a él, sino conozca los productos que efectivamente él maneja. A través de la publicidad es una motivación que tiene el consumidor. Es decir, con la publicidad que existe, hay un mensaje publicitario que viaja a través de un medio publicitario, que puede ser un periódico, televisión, prensa, revistas. Ese mensaje publicitario tiene un contenido informativo que es el que llega al consumidor, y el consumidor lo que hace es tenerlo presente en su imaginario y al momento de la compra lo recuerda y está motivado por esa publicidad efectivamente para que él pueda adquirir ese producto. Posteriormente, la etapa de la publicidad, que es muy importante porque es la forma como un comerciante puede darse a conocer dentro del mercado, es que viene una etapa posterior. Vamos en 3 etapas. La etapa de ingreso, el empresario tiene plata, determina cuál va a ser el sector económico donde participa. Después viene la etapa de la distinción, que son el nombre comercial y la marca. Después viene la etapa de la publicidad, es cómo él se hace conocer. Y cuarto, viene una etapa importante también dentro del mercado, que es toda la etapa de la distribución o de la penetración. Porque puede tener un muy buen nombre, puede tener una buena publicidad, pero hay que verificar cómo es que efectivamente va a adelantar esa penetración dentro del mercado, porque es que debe penetrar el producto que está vendiendo. Y a través de la penetración hablamos de los canales de distribución. Y en los canales de distribución, ¿qué ocurre? Es que un fabricante puede de alguna manera vender directamente. Es decir, no tiene un tercero intermediario. O ese fabricante también puede tener un tercero, y ese tercero es un tercero diferente al fabricante que vende. Por ejemplo, fabricante, tendero, consumidor. Existe un tercero ajeno, que es una persona que compra para revender o que tiene en consignación y que vende a través de otra persona o a través del mismo. O existe un canal de distribución que es un canal de distribución mixto. En el canal de distribución mixto, ¿qué ocurre? Es que en el mixto el fabricante vende directamente, por ejemplo, a las grandes superficies, hoy le compran directamente al fabricante, o el fabricante le vende a un mayorista también, o le vende a un minorista. Y ahí lo que ocurre es que hay un canal mixto porque el fabricante vende directamente y vende a través de terceros. Muchas veces acá se genera un factor de competencia bastante complejo que más adelante veremos. Es como el mismo fabricante compite con sus distribuidores. Y ese es el tercer o la cuarta etapa del canal de distribución, un poco más profunda. La pueden ustedes observar más detallada, y los problemas que eso genera en libre competencia, es decir, en derecho antimonopolio, en el videolibro, en la parte del tomo 1 respectivo de esta clase, donde está explicado de mejor manera para no volver a explicar lo ya explicado en el tomo 1. Dentro de ese contexto ya vemos que hay 4 etapas y vamos a la quinta etapa. La quinta etapa tiene que ver ya con algo diferente, es decir, ya el empresario ingresó, ya tiene un canal, ya tiene unos signos distintivos, ya emitió una publicidad, ya tiene un canal de distribución. Ahora viene algo diferente para con él, y es ya el momento de la compraventa. En marketing lo llaman el momento de la verdad, porque ese momento de la verdad es porque si efectivamente esa empresa que ingresó al mercado va a vender. Porque si un empresario no puede vender un producto, pues inevitablemente va a irse a la quiebra, porque tuvo solamente costos. Por eso esto depende de una planeación que hacen las diferentes direcciones de una compañía y la disciplina y el orden que debe tener un empresario para que verifique efectivamente hacia dónde va. Porque esto es una disciplina. Y no solamente es una disciplina, sino que es un arte finalmente. Es el arte de tener toda una armonía interna y externa para que una compañía internamente esté en armonía y externamente esté en armonía. Viene el momento de la verdad, que el momento de la verdad significa la compraventa, es decir, cuando efectivamente este empresario enfrenta al consumidor y el consumidor lo elige porque considera que es lo más adecuado para él. En este momento de la verdad, dicen los libros de marketing, hay 2 momentos especiales o hay 2 etapas especiales. En el momento de la verdad viene la primera compra, que es la que el consumidor hace confiado en la publicidad que le han dicho, es decir, confía en la publicidad, o esa misma persona en el momento de la verdad, cuando compra o no compra, ya la segunda compra la hace no basado en la publicidad, sino la hace basado en la experiencia. Y estamos hablando de un punto absolutamente lógico y real.
y es sentirlo de manera propia. Yo compro la primera vez es porque la publicidad de alguna manera me está convenciendo en lo que yo necesito. Ya la situación cambia es cuando va a la segunda compra porque ya sé efectivamente cómo es el producto y ya lo probé en todo su contexto. Y ya depende de la experiencia que yo tenga con el producto en relación con el producto. Y de acuerdo a eso paso o no paso a la tercera o segunda compra y en adelante pues tengo una fidelidad con esa empresa que efectivamente me ha vendido un producto. Y por último viene la sexta etapa que tiene que ver con el mercado, que ya no es el momento de la compra-venta, sino es todo lo que tiene que ver con la postventa. Y estamos hablando ahí de las garantías y de los repuestos. Es que un producto debe tener repuestos, un producto debe tener un buen servicio postventa, de garantías que puedan reparar, que efectivamente exista un lugar donde esa persona pueda de alguna manera saber que si tiene algún tipo de problema con su producto pueda ir a un servicio de garantías. Y ahí tenemos resumido un libro de marketing sin querer presumir sobre él, porque hay más profundidades en él, pero digamos que de manera resumida un libro de marketing le dice a un empresario: escoja bien un sector económico, busque unos buenos signos distintivos, nombre y marca comercial, después emita una buena publicidad, que es la motivación para el consumidor posterior, después también tenga un buen canal de distribución, directo, indirecto o mixto, después el momento de la compraventa es trate de venderle al consumidor y que el consumidor lo elija, o si no usted se quiebra y no puede recuperar costos y tenga un precio no excesivo, sino un precio de mercado. Y por último viene la etapa de la postventa, es que ya el empresario compró y como ya compró necesita tener servicio de garantía y necesita también tener un servicio de repuestos que el consumidor pueda estar confiado que si se daña el producto él tiene dónde llevarlo. Y así, digamos que es como la empresa cabalgó a través de todo este momento de ingreso, de distinción, de publicidad, de penetración, de compraventa y de postventa. Y ahí ubicamos a la empresa dentro del mercado en su contexto particular de cómo es que finalmente se desarrolla todo la mecánica empresarial. Trayéndolo un poco a la democracia y a los temas políticos y a los temas de ciudadanía, escuchándote hablar se me ocurrió algo, y es la lealtad de los gobernantes que elegimos es hacia quién. Ahora que hablabas del mercado y de lo que se trata, digamos, de ser leal dentro de una dinámica de mercado, me preguntaba que las elecciones son un mercado electoral de alguna manera. Es decir, los mejores políticos en teoría se hacen más visibles y obtienen más apoyo, es decir, se venden mejor y tienen la oportunidad de que la gente, digamos, compre más sus ideas o suscriba más, digamos, a sus propuestas. Y debería haber una competencia, ¿no? En donde el que es mejor, pues tiene más apoyos y el que es un mal producto, por así decir, pues tiene menos apoyos. Y creo que la lealtad juega un papel muy importante en el momento en el que uno elige a un gobernante. Ese gobernante, cuando uno vota por él, uno le cede una parte de su poder como ciudadano y uno le cede una parte de su libertad como ciudadano, porque uno vota esperando que ese gobernante tome decisiones por uno, decisiones que prácticamente para un ciudadano son imposibles de tomar. Y lo que pasa muchas veces es que al suscribir, digamos, ese contrato, cuando un gobernante sale elegido, de facto tiene un contrato con quienes lo eligieron, pareciera que a veces la lealtad no fuera hacia esos ciudadanos que lo eligieron, sino que empiezan a jugar una cantidad de lógicas en donde el gobernante, digamos, redirecciona su lealtad hacia otras personas o hacia otros intereses. Y ahí sería muy interesante pensar con la lógica de mercado, pues qué hacer o qué mecanismo existe para cuando un gobernante le es desleal a sus electores. Eso fue lo que se me ocurrió mientras hablabas.